En 1940 nació un niño que vendía dulces mientras los demás jugaban fútbol. Un niño que a los 9 años compraba acciones de Banamex con el dinero que ganaba vendiendo refrescos a la salida de misa. Y décadas después fundó una de las empresas más poderosas e influyentes en la historia de las telecomunicaciones en México y en el mundo. Hoy te contaré cómo un niño que vendía refrescos afuera de la iglesia terminó controlando la red de las telecomunicaciones en México y América Latina. En este video conocerás la historia de cómo un niño pobre fundó una de las empresas más ricas de todo el mundo. Hablar de Telcel en México es hablar de una red que conecta desde las grandes urbes hasta los rincones más olvidados del país. Pero detrás de esta telaraña tecnológica hay un hombre, un visionario que no nació entre lujos, sino entre números. Carlos Slim Elú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Pero desde antes de nacer, el destino ya lo ponía a prueba. Su familia era de origen libanés. Sus padres huyeron del Imperio Otomano, escapando de la persecución. Llegaron a México sin hablar español, con lo poco que llevaban en los bolsillos, y nada más. Su padre, Julián Slim, llegó al país a los 14 años, con poco más que un sueño y la ambición ardiente de forjar su destino. Mientras la Revolución Mexicana sacudía al país, Julián se mantuvo firme. Cuando su propio hermano huyó de regreso al Líbano, él compró su parte del negocio familiar y se quedó, decidido a construir algo más grande que el miedo. Julián Slim abrió una tiendita en el centro histórico, una tienda que jamás cerraba, porque cada minuto abierto era un minuto más lejos de la pobreza. Cada cliente atendido era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Carlos era el quinto de 6 hermanos, y mientras todos los niños jugaban en la calle, él estaba aprendiendo a usar un libro de contabilidad que su padre le dio a los 6 años. No era un regalo cualquiera, era, según él, el libro más importante que leería en toda su vida. Carlos creció entre columnas de cifras y lecciones de vida. A los 7 años ya llevaba un registro contable de sus gastos. A los 9 compraba acciones de Banamex con dinero ganado de su pequeño negocio, vendiendo gaseosas a la salida de misa. Y a los 12 años ya había hecho su primera inversión formal en la Bolsa Mexicana de Valores. Era un niño, sí, pero con la mente de un empresario de acero. Y no fue una inversión pequeña. Number fue una apuesta calculada, basada en reportes financieros que él mismo analizaba en periódicos viejos que recogía de la basura. En la escuela, Carlos era distinto. No destacaba por su físico ni por su carisma. Era el niño raro, el que hacía preguntas incómodas a los profesores y resolvía problemas que los adultos no podían resolver. Mientras los demás soñaban con ser luchadores o artistas, Carlos soñaba con multiplicar dinero. Sus compañeros lo evitaban. Lo llamaban el banquero niño, el contador sin infancia. Y aunque esas burlas lo herían, él jamás respondió, porque ya estaba pensando en cómo comprar el banco. La tragedia no tardó en tocar su puerta. A los 13 años perdió a su padre. Murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. La figura que lo guiaba desapareció, dejándolo con una familia que mantener y un legado que honrar. Carlos se encerró por días en el despacho donde su padre le había enseñado a leer estados financieros. Y en medio de su llanto silencioso, juró que haría valer cada lección que le había dado. En vez de quebrarse, se templó. Estudió ingeniería civil en la UNAM. Y mientras estudiaba ya enseñaba álgebra y programación lineal. Desde ese día su obsesión ya no era solo el dinero, era el control, la estabilidad, la visión. A los 25 años fundó su primera casa de bolsa, Inversora Bursátil. Y poco después, al lado de su gran amor, Soumaya Domit, creó el Grupo Carso, un nombre que fusionaba Carlos y Soumaya, una alianza de vida y negocios que transformaría su destino. Mientras otros veían crisis, Carlos veía oportunidad. Compraba empresas quebradas, las saneaba, las reformaba y las hacía rentables. Tabaco, refrescos, papel, tiendas, neumáticos, todo lo convertía en oro. Y en 1982, mientras México caía en recesión y los capitales huían, él se quedó, como su padre durante la Revolución. Y como su padre comenzó a construir un imperio sobre las ruinas. Pero entonces llegó el golpe que cambiaría todo. Cuando tenía apenas 13 años, su padre, su mentor, su héroe, su guía, falleció. Fue un momento clave. Un niño quebrado por dentro, pero con una mente que se forjaba en acero. Slim estudió ingeniería civil en la UNAM, no porque quisiera ser ingeniero, sino porque entendía que las matemáticas eran el lenguaje del universo. Mientras sus compañeros luchaban por pasar cálculo 1, Carlos ya invertía en bienes raíces en las colonias olvidadas de la ciudad, sabiendo que un día valdrían oro, y nadie lo sabía.
A los 19 años alquilaba oficinas a abogados. A los 21 ya tenía su propio despacho de inversión. Y a los 26 fundó su conglomerado, Grupo Carso, bautizado en honor a las primeras letras de Carlos y su esposa, Soumaya. Pero no fue fácil. Durante su juventud perdió inversiones. Fue estafado. Y hubo noches en las que durmió en el suelo de su oficina porque no podía pagar la renta y a sus empleados al mismo tiempo. Mientras otros jóvenes soñaban con conseguir empleo, Carlos soñaba con tener empleados. Carlos Slim nunca fue el más carismático, nunca fue el favorito de las cámaras, pero fue el mejor jugador en un tablero donde todos estaban dormidos. Fue el niño que leía balances mientras otros dormían. Fue el joven que ahorraba mientras los demás gastaban. Y fue el hombre que, en lugar de temer a las crisis, las coleccionaba como si fueran oportunidades de oro. Años 80. México arde. Y Carlos afila su estrategia. El México de los años 80 no era un país estable, era una bomba de tiempo, crisis económica, inflación fuera de control, empresas quebradas. Mientras el pueblo sobrevivía con frijoles y tortillas, el gobierno remataba lo que durante décadas había sido sagrado: luz, petróleo, acero y telefonía. Los tiburones dormían, pero un hombre no. Carlos Slim veía el caos como una orquesta desafinada, a punto de tocar su mejor sinfonía. Mientras otros empresarios huían o se escondían, Carlos hacía lo impensable. Compraba todo. El plan que se cocinaba en la sombra. Para entonces, Carlos ya era un nombre temido en las altas esferas. Su conglomerado, Grupo Carso, era como un pulpo silencioso. Tenía tentáculos en construcción, seguros, minería, bienes raíces y banca. Pero nadie sabía que su verdadero plan aún no había comenzado. Slim llevaba tiempo estudiando un monstruo estatal llamado Teléfonos de México, o Telmex. Telmex era un dinosaurio. Tardabas hasta 3 años en que te instalaran una línea telefónica. Las oficinas funcionaban con máquinas oxidadas y papeles amarillentos. Estaba en quiebra técnica. Pero Carlos no veía una empresa. Veía un mapa oculto, una red subterránea, un esqueleto con el potencial de convertirse en un dragón. 1990. El verdadero golpe maestro llegó ese año. El gobierno mexicano había decidido privatizar Teléfonos de México, la vieja Telmex, una empresa moribunda, lenta, desprestigiada, que nadie creía capaz de sobrevivir. Nadie, excepto Carlos. Conformó una alianza con inversionistas de Estados Unidos y Francia, ganó la licitación y se apoderó del 53% de Telmex. A partir de ese momento, el juego cambió. Telmex era un dinosaurio oxidado, pero Slim la transformó. Invirtió en infraestructura, capacitó al personal, modernizó la tecnología y sobre todo visualizó algo que muy pocos veían. El futuro no estaba en el teléfono fijo, estaba en la telefonía móvil. En un pequeño centro de operaciones en Tijuana nació en 1989 una nueva entidad, Telcel. Nadie imaginaba que esa marca se convertiría en el titán que dominaría el espectro. Al principio ofrecían radiotelefonía para automóviles, algo casi de ciencia ficción para la época. Una idea sencilla pero brillante, tarjetas que podías comprar en cualquier tiendita, cargas flexibles, nada de planes fijos, un sistema diseñado para la gente de a pie, para quienes no tenían acceso al crédito, para los olvidados por los grandes. Fue el primer paso para convertir a Telcel en la operadora más grande de México. Y así fue. El gobierno, desesperado por obtener efectivo, anunció: Telmex será privatizada. Pocos empresarios se atrevieron a levantar la mano. Nadie quería cargar con una empresa muerta. Nadie excepto Slim. Con una frialdad quirúrgica, Carlos armó un consorcio con inversionistas internacionales. Juntó más de $1,700 millones y con una sonrisa tranquila compró el alma de las telecomunicaciones mexicanas. Ese día Slim no solo compró Telmex, ese día puso las primeras piedras de una nueva torre, una red invisible que conectaría cada rincón de México. La visión, un celular en cada bolsillo. Mientras otros celebraban o se quejaban, Carlos ya trabajaba en el futuro. Sabía que el teléfono fijo moriría. Lo que vendría después sería la voz sin cables. Nadie hablaba de eso. Pero Slim, como un oráculo moderno, fundó Telcel, una división móvil que en ese momento parecía absurda. Telcel creció. Con cada nueva generación de red, Carlos estaba un paso adelante. GSM, 3G, 4G. Incluso cuando Apple lanzó el iPhone, Telcel ya tenía lista la cobertura. En 2017 la compañía ofrecía red 4.5G y para 2022 la red 5G. Pero no todo fue gloria. En 2012, con el regreso del PRI y nuevas leyes antimonopolio, intentaron frenar a América Móvil, el nuevo gigante de Slim.
Lo obligaron a ceder parte de sus activos a abrir la competencia, pero para entonces, el dominio ya estaba cimentado. Con Telcel en México, Claro en Sudamérica, TracFone en Estados Unidos y más de 227 millones de usuarios, Slim ya era una imparable. En medio de todo esto, la vida también cobró su precio. En 1997, Slim enfrentó una operación a corazón abierto. Una válvula se rompió. Le administraron 31 bolsas de sangre. Estuvo al borde de la muerte, pero volvió, como si incluso su corazón supiera que su historia aún no estaba completa. En 2010 fue declarado el hombre más rico del mundo. Y aunque desde entonces ha sido superado en el ranking, sigue siendo una de las figuras más poderosas y enigmáticas del planeta. En 1990, menos del 1% de los mexicanos tenía celular. Las llamadas eran carísimas. Los celulares parecían ladrillos y nadie, absolutamente nadie, apostaba por ellos. Nadie excepto el arquitecto silencioso. Telcel nació como un susurro, pero estaba destinado a rugir. La era de las antenas Telcel comenzó colocando antenas en lugares donde ni siquiera había caminos. Montañas, selvas, desiertos. Donde no había señal, Slim construía una. Mientras los competidores hacían campañas con celebridades, Telcel colocaba infraestructura, torres, tecnología. Slim no quería vender minutos, quería ser el único que pudiera venderlos. En menos de 10 años, Telcel controlaba más del 70% del mercado móvil en México. Hoy son más de 95 millones de líneas activas. El país se volvió azul, no por un partido político, sino por el color de Telcel, la guerra silenciosa. Pero no todo fue fácil. Los enemigos aparecieron. Políticos, empresarios, competidores, reguladores, todos querían detener a Carlos Slim. Decían que era un monopolista, un villano, un titán imparable. Y mientras el mundo lo criticaba, Slim se convirtió en el hombre más rico del planeta. En 2010 superó incluso a Bill Gates. El secreto de su poder. Carlos nunca necesitó trajes caros, ni fiestas, ni aviones privados. Sus armas eran otras: paciencia, visión y un cerebro entrenado desde los 6 años. Mientras el mundo se preguntaba ¿cómo lo hizo?, Zrenia Carlos simplemente pasaba la página de su libreta negra, porque para él todo ya estaba escrito. El legado hoy, ya retirado, Carlos Slim observa desde las alturas cómo sus hijos gestionan el legado. Telcel sigue siendo la reina del tablero. Y aunque muchos la critiquen, nadie puede negar que cambió el rostro de las telecomunicaciones en México. Porque esta no es solo la historia de un empresario, es la historia de un niño que leía libros de contabilidad en vez de cuentos. Es la historia de un país en crisis y de alguien que supo ver donde otros solo vieron ruinas. Es la historia de Carlos Slim Elú y del día en que el silencio se volvió señal. Hoy Telcel no es solo una empresa. Forma parte de la columna vertebral de la comunicación en México. Y todo comenzó con un niño que vendía refrescos a la salida de misa. Carlos Slim no construyó un negocio, construyó el sistema nervioso de una nación. No buscaba fama, ni aplausos. Solo quería que su padre, desde donde estuviera, supiera que su hijo cumplió su promesa. Esta fue la historia de cómo un niño libanés con una libreta de contabilidad, una bolsa de dulces y unos refrescos revolucionó la comunicación en México. Por favor, dinos en los comentarios qué otro personaje moderno te gustaría escuchar. Suscríbete y regálanos un like para más historias de éxito. Ten un excelente día. Te ha hablado tu amigo Tenoch. Hasta la próxima.